nuestra orientación sexual heterosexual. Y por supuesto nos jerarquizan. Nada de ser iguales. El hombre es superior a la mujer. Socialmente normalizada está la violencia machista, que puede maltratar, agredir, violar, prostituir, matar. ¿Pero qué haces así vestida? Luego dices que me enfado. ¿Qué quieres? ¿Que te mire todo el mundo? Me tienes harto. Y no me mires así, puta. Pero ¿qué pasa cuando no seguimos las reglas marcadas y cambiamos las etiquetas? Cuando no somos ni hombres ni mujeres, ni femeninos ni masculinos, ni heteros ni... Toda esta violencia y todas estas categorías desaparecen. ¿Es verdad que la violencia machista solo existe en las relaciones heterosexuales? ¿Pero qué te piensas? ¿Que te voy a aguantar? Mira cómo vas vestida. ¿Qué quieres, llamar la atención? Zorra. Lesbiana asquerosa. ¿Pero tú qué te piensas? ¿Que te voy a aguantar? ¿A ti qué te pasa? Y a ver si sales del armario de una vez, maricón. Y una cosa te voy a decir. Como te atrevas a dejarme, verás como muy pronto sabrá todo el mundo qué persona eres en realidad. Y no un gay, sino un maricón como Dios manda. ¿Qué me dices? ¿De qué vas? Tú, puta, que te saqué de puta para tratarte como una princesa. Aquí el hombre soy yo y se hace lo que yo diga. Que tú me vas a dejar a mí. ¿A dónde vas a ir tú sin papeles? ¡Puta! ¡Ay! 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 ¡Que he roto aguas! ¡Ay! 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 Toma, Rosa. ¿Qué estamos haciendo con nuestras relaciones? ¿Qué futuro le espera a la siguiente generación? ¿Seguiremos con los mismos valores? ¿Seguiremos perpetuando un mundo desigual, violento y triste? No, vamos a acabar con la violencia y a vivir en igualdad. Todos los derechos para todas las personas. Como se va constatando y desgraciadamente van emergiendo más casos, son muchas las similitudes entre personas maltratadoras y personas víctimas de maltrato en las relaciones heterosexuales y en las relaciones no heterosexuales o no normativas. Desgraciadamente, el machismo, con sus valores de superioridad de una persona sobre otra, trasciende las relaciones heteros entre hombres y mujeres. Si una persona en el contexto de pareja está sometida a otra, puede tener vulnerabilidad para sufrir violencia. Este maltrato puede ser psicológico, físico, sexual, quedando expuesta a sufrir una infección de transmisión sexual como el VIH o incluso a perder la vida. La invisibilidad que rodea estas situaciones de violencia puede ser debida a varias razones. A.
invisibilidad como falta de conciencia de las personas LGTBI. Las propias víctimas y agresores o agresoras no se identifican como tales. B. El miedo a denunciar y revelar la orientación sexual, o la vergüenza y el no querer que nadie se entere. C. La homofobia, bifobia y transfobia social que en muchos casos dificultan los efectos sociales, la intervención y la protección de la persona LGTB agredida. D. Invisibilidad por falta de información sobre la violencia machista en relaciones no normativas. ¿Qué hacer? Si estás sufriendo una situación de violencia en tus relaciones afectivos sexuales y aún sabiendo que no existe una solución fácil, sí hay cosas que puedes hacer para protegerte. No ignores el problema, habla con alguien. Parte del poder de quien te maltrata viene de estar protegida o protegido por el secreto. Aunque son situaciones complejas y difíciles, no pienses que no puedes hacer nada y no te aísles y nunca te quedes sola o solo ante el maltrato. Busca ayuda en la familia, amigas, amigos o en las situaciones LGTB más cercanas. No ignores la violencia y actúa. Si conoces a alguien que sufre violencia, ofrécele tu apoyo. Acabar con las desigualdades y con la violencia y construir un mundo mejor para todas las personas es una responsabilidad de toda la sociedad. Hagamos que el 28 de junio siga siendo un día de orgullo por todas aquellas personas que se han quedado en el camino, por todas aquellas personas que están en él y por todas las que estarán. Hagamos que de verdad sea amor e igualdad. Acabemos con la violencia. Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?